Buenos días a todos, mucho gusto, me presento, mi nombre es Leonardo Martínez. En este momento pues vamos a realizar como tal la presentación del método evaluativo de Scriven con mis compañeras Yamile Peña y mi compañera Nicola Cuña. ¿Sí? Entonces, antes de pronto de dar inicio a todo el tema del método, que es la evaluación y bueno, los componentes que Scriven nos menciona, creo que es preciso mencionar quiénes escriben, pues por qué lo estamos leyendo y por qué es necesario conocer su método. Escriben directamente es un académico, ¿sí? De Gran Bretaña directamente, con estudios profesionales en matemática y doctorado en filosofía. Escriben hace grandes aportes a campos como la filosofía, la psicología, el pensamiento crítico y principalmente a la evaluación. Escriben es un académico que se enfoca mucho en la profesionalización de la evaluación y en esos procesos evaluativos. Hace más de 400 publicaciones directamente y bueno, vamos a empezar como tal el método evaluativo de Scriven. Scriven en un primer momento nos da como un concepto de evaluación, qué es evaluación, para qué se evalúa, ¿sí? O por qué la necesidad de esta, ¿sí? Normalmente la evaluación es un proceso que en las aulas hoy en día y en cualquier tipo de contexto académico se toma como básicamente una nota, ¿sí? Una calificación cuantitativa para darle un valor numérico a alguna actividad específica. Escriben lo que busca es decir, no, venga, esto no es de esa forma. Entonces, Escriben nos dice que la evaluación principalmente lo que busca es emitir juicios de valor. Emitir juicios de valor frente a X proceso. ¿Sí? Esos juicios de valor tienen que ser juicios corroborables o justificables para que no se basen en una subjetividad como tal del evaluador. ¿Sí? Directamente en qué los va a basar esos juicios de valor van con base en el mérito ejercido por el evaluando a través de todo el desarrollo de ese acto educativo. Es decir, en todo el proceso que tiene el evaluando, ¿sí? En su proceso educativo, se tienen que emitir esos juicios de valor pues para darle como tal esta categoría de valor en su proceso. Adicionalmente a eso nos habla del enfoque de dicha evaluación, hacia quién va enfocada esa evaluación. Esa evaluación principalmente va enfocada hacia el cliente o el consumidor. Escriben, toma al evaluando, o sea, al estudiante, como un cliente o un consumidor. Como en cualquier empresa o en cualquier tipo de proceso de pronto de comercialización o ello, existe un cliente y ese cliente, ¿qué es lo que siempre va a buscar? Satisfacer unas necesidades, ¿sí? Tiene unas necesidades específicas que pueden ser necesidades que tiene como tal el cliente o que de una u otra forma busca el proceso educativo satisfacer para formarlo como persona. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuál es el enfoque de esta evaluación? El satisfacer las necesidades de sus clientes. ¿Qué se busca directamente? Identificar dos cosas. Identificar los resultados reales que esta evaluación va a proporcionar al cliente y dos, generar pues como tal un cálculo de valor. Con la idea, vamos a hablar de la evaluación formativa. Esta evaluación se tiene que hacer en varios procesos del acto educativo para tratar de alcanzar una perfección y un enriquecimiento del mismo. En este sentido, esta evaluación se tiene que tener una participación del evaluador y del evaluado para tener una constante transformación y enriquecimiento de este mismo acto y de esta misma evaluación. Continuando, seguimos con la evaluación sumativa. La evaluación sumativa se hace al finalizar la evaluación formativa. ¿Esta qué es lo que hace? Esta lo que hace es medir los niveles de satisfacción de las metas y de las necesidades del cliente. Esta evaluación debe ser totalmente dirigida hacia el cliente y cómo el cliente alcanzó una satisfacción necesaria para poder seguir a otro nivel o a otras metas o objetivos. Uno de los puntos fundamentales que tiene el método de evaluación de Scriven es la evaluación sin metas. El doctor Scriven afirma que una debilidad de muchos educadores es que llevan a cabo este proceso de evaluación o de educación como tal sin metas claras, pero él decide tomarlo como una herramienta para la mejora de este proceso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Él propone dos tiempos en la evaluación y el primer tiempo lo vamos a llevar a cabo sin metas. ¿Para qué o con qué objetivo? Con el objetivo de contextualizarnos
y saber cuáles son las necesidades de nuestro cliente, que finalmente es lo que se busca garantizar en este proceso. Después de esto, en la segunda etapa, ya vamos a tener estos preconceptos, se podría decir, claros, y de esta forma sí podremos poner metas claras. Esto tiene como finalidad que las metas se adapten a los contextos o a nuestros clientes como tal, y que no, pues nuestros clientes se adapten a unas metas que no tengan nada que ver con ellos. Después de esto tenemos la lista de control de indicadores de evaluación. Muchos autores que han hecho parte de los múltiples significados que tiene la evaluación han denominado este método como multievaluativo, se podría decir. Y una multievaluación tiene que tener múltiples procesos, múltiples herramientas. Por esta razón aquí tenemos 18 indicadores. Se podría decir que de esta mitad hacia la derecha, corresponden a la evaluación formativa y los restantes, que serían estos, corresponden a la evaluación sumativa. Vamos a comenzar a definirlos uno por uno. Tenemos primero la descripción de qué es la evaluación, qué queremos lograr con la evaluación. Como segunda instancia tenemos al cliente, hacia quién va dirigido nuestro producto. Después de eso tenemos los contextos, necesitamos conocer en dónde nuestro cliente cumple sus relaciones o se desarrolla normalmente. Los recursos que vamos a necesitar en el proceso, los cuales son diferentes, pueden ser únicamente monetarios o las habilidades que tiene nuestro cliente, los preconceptos que tiene nuestro cliente. Después de esto, la función. Esto lo veremos más adelante, pero la función tiene que ver mucho con los consumidores, o sea, las personas que van a recibir lo que nosotros podamos lograr en nuestro cliente. La distribución, cómo lo que logramos en nuestro cliente se exporta, se vende, se relaciona con otros productos. Los consumidores, como lo decía anteriormente, las personas que van a recibir lo que nosotros podamos lograr en nuestro cliente, los valores y normas que van a regir el desarrollo de este proceso, que también tiene mucho que ver con los preconceptos y prevalores que tenga nuestro evaluando. Después de esto, el proceso como tal, cómo está funcionando, cómo lo vamos a desarrollar y el resultado. En este punto se podría decir que ya podemos comenzar a plantear metas. Ya conocemos muchas cosas de nuestro cliente y de su contexto, sus necesidades, entonces podríamos comenzar a generar nuestras metas. Después de eso, la generación de nuestras metas, los costes que esto va a traer, la comparación. Entonces, cómo desde diferentes caminos o desde diferentes métodos o procesos podemos resolver una misma pregunta, podemos llegar a un mismo punto. El significado recoge todo lo que hemos visto, cómo nuestro evaluando o nuestro cliente acepta este proceso y lo vuelve parte de sí. Recomendaciones que este pueda traer. Para esto tenemos que generar un informe. ¿Informe de qué? Informe de nosotros mismos, de nuestro evaluando y de todo el contexto que él maneja. Entonces las directivas, todos estos tienen que estar en constante evaluación y en este punto llegamos a la metaevaluación. Recordemos que la metaevaluación es la evaluación de la evaluación. Entonces tenemos que conocer los procesos que estamos manejando dentro de la evaluación, si estos están funcionando, si estos no están funcionando. Llegados a este punto, cabe resaltar que nosotros como evaluadores podemos mover estos 18 controles a nuestro modo y como se nos acomoda. Esta es la finalidad, a fin de cuentas, de todos los métodos que conocemos, cómo los vamos a adaptar a nuestro quehacer docente.
Finalizando, Scriven menciona el concepto de metaevaluación. ¿Qué es la metaevaluación? Es generar una evaluación global de ese mismo proceso de evaluación. ¿Qué sentido tendría realizar un proceso exhaustivo de evaluación en todo un proceso académico si no se evalúa o no se reflexiona sobre ese mismo proceso? ¿A dónde se llegaría? Esto es lo que Scriven nos menciona como la metaevaluación, es la evaluación de esas mismas evaluaciones, que tienen directamente unos instrumentos evaluativos, como lo es la autoevaluación, la coevaluación o la heteroevaluación. ¿Qué es lo que busca? Uno, reflexionar sobre ese mismo proceso evaluativo para validar o corroborar si es un proceso competente o no lo es, y si es un proceso con calidad o no lo es. ¿Para qué? Pues para darle esa categoría a este proceso de evaluación como una categoría de profesionalización y adicional como un proceso de autorreflexión y mejoramiento para ese mismo rol del evaluador. Ya para finalizar, tenemos las conclusiones. Las conclusiones las dividimos en 4. Entonces, la primera habla de cómo el acto educativo amplía minuciosamente esta misma evaluación para que esta no sea solo una nota cuantitativa, sino que también sea una nota cualitativa. De esta manera se ven los procesos en los que el estudiante o el cliente ha mejorado. La segunda trata de la evaluación no siempre como un acto pasivo, sino como un acto de construcción constante entre el evaluador y el evaluado. De esta manera se lleva a cabo una formación participativa entre estos actores. En tercer lugar está la flexibilidad que se encuentra en esta evaluación para que este acto educativo sea mejor procesado y tenga unas mejores dinámicas, teniendo en cuenta que este tiene como participación tanto a la comunidad como el contexto, al evaluado, al evaluador, y de esta manera tener unas mejores expectativas y mejores metas que alcanzar. En cuarto lugar, podemos encontrar cómo el autor sí satisface esa evaluar para evaluar. Entonces, de esta manera podemos tener en cuenta que esto simplemente no es un proceso evaluativo, sino un proceso de reflexión propio del evaluador, y de esta manera poder saber si se están alcanzando estas metas, estas finalidades y estos mismos objetivos con los estudiantes o los clientes.